buenas tardes. Disculpen por la demora, pero como han podido ver, tenemos un alcalde en Madrid que está extraordinariamente demandado por parte de la prensa y no ha quedado más remedio que empezar un poquito más tarde. Prometemos compensarlo. Bien, pues hablando del alcalde, va a presentar esta sesión de clausura de este ciclo de conferencias sobre Madrid y la revuelta de las comunidades. Así que, por favor, invito a don José Luis Rodríguez Almeida a que nos dirija a todos unas palabras. Presidente de la Comunidad de Castilla y León, querido Alfonso Fernández Mañueco, portavoces, concejales del Ayuntamiento de Madrid, nuestra conferenciante de hoy, Dani Arán, profesora de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, los participantes en la mesa redonda, tanto Francisco José Martín Pellón, Alfredo Alvar, José Manuel Barbeito, Fernando Díaz Villanueva, que es nuestro moderador. Autoridades, señoras y señores, permítanme que comience estas primeras palabras haciendo un agradecimiento al área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. No es bueno empezar autocitándose, pero no es por mí, sino por el extraordinario trabajo que se está haciendo desde el área con Andrea Levy al frente, en el cual, y como parte de ese compromiso que tenemos en la ciudad de Madrid como capital de España, tenemos el propósito de estrechar los lazos entre los diversos territorios y estrechar los lazos que nos permitan conocer mejor esa historia común que a todos nos une. Ya hemos celebrado el año anterior el centenario de don Benito Pérez Galdós, este año el centenario de doña Emilia Pardo Bazán o este ciclo de conferencias sobre Madrid y las comunidades de Castilla, del cual la conocida como Rebelión de los Comuneros se cumple en este año el 5º centenario y, por tanto, lo que queremos es demostrar ese compromiso para poder seguir proyectándonos hacia el futuro sobre lo mejor de nuestra historia y sobre el conocimiento de todo aquello en lo que debemos incidir. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa como sociedad y que deberíamos tener en cuenta para poder seguir atravesando tan turbulenta época como la que tenemos en estos momentos desde el punto de vista de la tragedia sanitaria que hemos vivido, que vivimos, que seguimos viviendo, como para afrontar también la situación económica y social y, por tanto, solo desde el convencimiento de que una sociedad española unida y que conozca sus cimientos y, por tanto, su historia y sus tradiciones, podremos navegar mejor estas aguas tan turbulentas que nos ha tocado en estos momentos navegar. Y lo hacemos mediante ese 5º centenario de la rebelión de los comuneros y hemos querido empezar por hacer un recuerdo a una persona injustamente olvidada en las calles de Madrid, en la ciudad de Madrid y, más injustamente, en ese paseo de reyes y reinas que tenemos a lo largo ya sea del Palacio Real o a lo largo de todo el Parque del Retiro, de la entrada del Parque del Retiro, y donde todavía no estaba Juana I de Castilla, hija de reyes, reina y madre de rey, que ocupa un lugar un tanto injusto en la historia de España, en el imaginario colectivo, aunque solo sea por ese apelativo de la loca, que no nos ha permitido conocer en ocasiones mejor la personalidad de una mujer que fue determinante en su época y que incluso en un momento en el que podía haber puesto sus intereses personales por encima de los intereses generales en aquel momento de Castilla, y cuando los comuneros acudieron a solicitar su apoyo, se puso del lado del rey. Y este homenaje por parte de la ciudad de Madrid, como digo, es merecido porque permite brindar un reconocimiento a una persona, como digo, determinante en un momento muy importante de nuestra historia. Y lo hacemos a través de este ciclo de conferencias que ha contado, desde luego, con un aforo en el cual se ha llenado al 100% de las plazas que teníamos, al mismo tiempo que también ha tenido un gran seguimiento vía streaming y que nos ha permitido conocer un poco mejor lo que fue el movimiento comunero que se puede proyectar también sobre el futuro y que hace 5 siglos planteaba cuestiones que actualmente también están vigentes en el debate que tenemos en nuestra sociedad, ya sea la necesidad de contrapesos al ejercicio del poder y, por tanto, la necesidad de dotarnos de un marco jurídico adecuado en el que podamos, desde luego, deslindar cuáles son las responsabilidades y las competencias
que tiene cada uno de los poderes dentro de la sociedad, debate interesante en los momentos políticos que vivimos, o cuestiones que pueden parecer un tanto anecdóticas al lado de eso, pero que no dejan también de tener su reflejo en la sociedad de hoy en día, como es ese debate sobre la política fiscal más adecuada que tenemos y que aquí en Madrid sufrimos de manera acentuada y que también formaba parte de las reclamaciones de los comuneros. Al margen de estas cuestiones, lo importante, desde luego, es que nos hemos dado la oportunidad de conocer aquí, desde Madrid, un poco mejor la historia común, un poco mejor todo aquello que nos une y, por tanto, nos hemos dado la oportunidad de seguir formando y construyendo una sociedad mejor sobre la que proyectarnos el futuro. Ese, y no otro, desde luego, es el mensaje que queríamos transmitir desde la ciudad de Madrid, y hacerlo además en colaboración con un territorio como Castilla y León, que sin lugar a dudas forma parte del ADN y de la identidad esencial de la nación más antigua de Europa y, por tanto, de España, territorio al que tanto tenemos que agradecer y sin el cual no podríamos entendernos como España ni como españoles. Muchas gracias. Y ahora ruego al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla y León que suba al estrado para dirigirnos a todos unas palabras. Con ustedes, Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenas tardes. Es un placer participar en este acto y quiero que mis primeras palabras sean para agradecer al Ayuntamiento de la Villa de Madrid, en la persona de su alcalde, mi amigo José Luis, y, por supuesto, la concejala de Cultura, Andrea, que cuando me llamó dije, allí voy a estar. Y se hace, es una iniciativa para conmemorar los 500 años del movimiento comunero, y también está previsto aquí al lado, en un lugar tan emblemático, no solo para esta histórica villa, sino para toda España, la prevista estatua de la Reina Juana. Como todos saben, el movimiento comunero tiene una especial relevancia, un especial significado para mi comunidad, para mi tierra, para Castilla y León. Saben ustedes que no solo forma parte de nuestra identidad colectiva, es una seña de identidad propia, está recogida así en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Es que celebramos el 23 de abril la fiesta mayor de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, precisamente el día de la batalla de Villalar. Es verdad que el movimiento comunero tuvo una onda expansiva que se extendió mucho más allá de los límites de la actual Comunidad Autónoma de Castilla y León. Madrid es un buen ejemplo de ello, la cercana Toledo y otros lugares. Y hoy, en este acto se cierra este ciclo de excelentes conferencias, se ha analizado ese sentido de dimensión comunera a veces poco conocida, la última destacando precisamente, reconociendo el protagonismo oculto de la Reina Juana. Es verdad que se puede reconocer como una figura triste, sometida como instrumento político de su padre, de su esposo y también de su propio hijo. Pero es verdad también, y se suele olvidar, que tuvo un papel esencial en la historia de Castilla y León y de España, pues ella era la auténtica fuente de legitimidad dinástica. Era la titular real de unos derechos que otros ejercieron de manera vicaria. Los comuneros así lo sabían, así lo reconocían y por ello la consideraban reina discutible. De hecho, cuando promulgan o aprueban la ley perpetua, acuden a visitar a la Reina Juana para que les dé su respaldo. Ellos siempre buscaron el respaldo de la Reina Juana. Y es un claro ejemplo de la diferencia entre la importancia real y el protagonismo histórico, porque las personas, igual que los territorios, una cosa es lo que uno quiere trasladar y otra es la verdadera historia. Y quiero significar que mi tierra, Castilla y León, es un buen ejemplo de ello.
Nosotros hemos aportado ingentes recursos humanos y materiales a la construcción de nuestro país, a la construcción nacional. Y Castilla y León también aporta a España un importante y extenso e inmenso legado. Me van a permitir que invite a todos los españoles y muy especialmente a todos los madrileños a que visiten y a que se empapen de ese inmenso patrimonio en todos los ámbitos, el patrimonio comunero y también, por supuesto, con las precauciones que todavía condiciona la pandemia, pero que seamos capaces de descubrir esa verdadera historia que tiene nuestra tierra. En Castilla y León tenemos el primer europeo de nuestra historia en los yacimientos de Atapuerca. Tenemos una lengua que hoy es patrimonio universal y una de las más habladas en todo el mundo. Los inicios de la integración europea empezaron por la ruta jacobea. Somos la comunidad autónoma con más kilómetros en el Camino de Santiago, el primer municipio con el fuero de Brañosera de nuestro país, el origen del parlamentarismo en León, también el derecho de gentes, en fin, la Escuela Internacional de Salamanca. Podría así seguir hablando, pero me quiero centrar en la primera revolución moderna, que es así considerada el movimiento comunero por algunos de los grandes pensadores de nuestra historia. Madrid estaba en aquel momento integrada en la Corona de Castilla y participó de todo ello, y hoy, además, la propia Madrid es referente en España de dinamismo económico, de libertad e integración. Pero al igual que con Juana de Castilla, vemos que este fundamento real de lo que hoy somos también a veces es minusvalorado. A veces la fachada se impone sobre los cimientos y frente a aquellos que intentan sacar provecho de ello, nosotros entendemos que hay que rechazar a quienes buscan o inventan argumentos con inacabables reivindicaciones o privilegios injustos. Es momento de que nos fijemos en los cimientos, en la esencia, en la raíz, en el momento en el que debemos defendernos del olvido de la memoria y de un uso interesado de la historia. Debemos rescatar y poner en valor el verdadero origen de las cosas para reconocerlo y compensarlo según merece, como ocurrió con la reina Juana de Castilla, como ocurre también con el papel de Castilla y León y de Madrid para hacer de España lo que es hoy. Hoy os animo a todos a seguir reivindicando juntos ese protagonismo del movimiento comunero, un protagonismo que también tendremos que tener presentes en el momento actual, en el momento en el que estamos afrontando una situación difícil y compleja, como en aquel momento lo afrontaron los comuneros. Es verdad que en Villalar perdieron, pero ganaron en la historia. Sus ideales, a lo largo de 500 años, fueron reconocidos una y otra vez. Y desde aquel momento, en España, el propio rey de entonces, Carlos V, reconoció que era fundamental dos cosas. Por un lado, la limitación del poder y, por otro lado, que España necesitaba un rey que estuviera en España, que no estuviera más allá de las fronteras, sin perjuicio de que tuviéramos que tener una visión universal. No me extiendo más, simplemente para agradecer esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, del alcalde, de la concejala, de toda la corporación municipal y sobre todo ese reconocimiento al movimiento de los comuneros y ese reconocimiento a una figura tan esencial como fue la reina Juana y muchas veces desconocida injustamente. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes que han participado a lo largo de todas estas jornadas y que van a participar hoy también. Gracias.
autoridades, señoras, señores, mi nombre es Francisco Marín y me ha correspondido ejercer como coordinador científico de estas conferencias que tenían como objeto precisamente el poner negro sobre blanco algo que Madrid debería de no haber olvidado. El caso es que, bueno, han pasado 500 años y los españoles somos muy dados a celebrar las derrotas, porque la revolución de las comunidades de Castilla no es sino una gran derrota. Y en esa derrota, pues, tiene mucho que ver esta efigie que tenemos detrás de nosotros, que no es otra que una efigie de la reina Juana I de Castilla, legítima heredera de los reinos y cotitular con su hijo Carlos I de la corona de España. Esta es la aportación del Ayuntamiento de Madrid a este año, en una escultura proyectada por Iria Groba, una joven escultora de carácter figurativo, y que trata de recuperar esa imagen de la reina Juana. Imagen perdida por cuanto que si Isabel de Farnesio no hubiera soñado que de haber colocado las esculturas en la fachada del palacio se habría venido abajo esa fachada, la escultura de la reina Juana estaría en consonancia de las que tenemos en el Parque del Retiro o las que tenemos en la Plaza de Oriente. No es así y el Ayuntamiento con esta escultura remeda ese lapso que hemos tenido con la historia. Mi papel se va a limitar ahora a presentar a Bethany Adams, profesora de la Universidad Pablo de Olavide, y que quizás conoce más que nadie la biografía de la reina Juana. Juana I, Juana la Loca, hay opciones para todos los gustos, y yo creo que Bethany Adams podrá explicarnos bien qué hay de verdad en su locura, el carácter de la reina, la legitimidad, cuál fue el papel en los 2 años de la revolución de las comunidades de Castilla, y me voy a limitar únicamente a presentarla porque creo que sus palabras van a ser mucho más efectivas de las que yo tengo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Estimados señores, alcalde de Madrid, presidente de la Junta de Castilla y León, delegado de Cultura, director general del Patrimonio Cultural, público, colegas y amistades. Ante todo, quiero agradecerles y muy especialmente al Ayuntamiento, a María Domingo, Paco Marín y también a Luis Lafuente Batanero, la posibilidad de participar en este ciclo de conferencias. Para mí, ¿se escucha? Sí, estupendo. Buenas tardes. Para mí se trata de la primera actividad pública presencial en que participo desde el inicio del confinamiento y la pandemia. Y quizás sea apropiado aventurarme desde una reclusión impuesta, aunque no del todo involuntaria, para reconectar con el legado de una reina a quien perseguí por varios archivos y bibliotecas y creo haber descubierto en ellas hace unos 20 años. Por suerte, hoy día existen discursos diversos y contrastantes en torno a una reina que guió y aseguró una transición dinástica tan controvertida que llegó a provocar lo que José Antonio Mirabal calificó como una primera revolución moderna y Joseph Pérez la revolución de las comunidades de Castilla. Ahora bien, el uso de lugares comunes, incluso de estereotipos misóginos para descalificar a Juana I, es bien conocido desde sus propios días.
tanto el mito, la leyenda de su apasionada devoción a Felipe I, más allá que la muerte, como la idea de que requería y quería coacción física para su propio bien, como argumentaba tanto Mosén Luis Ferrer como posteriormente el marqués de Denia. Muchas de las fuentes claves transcritas y publicadas en el siglo XIX por Antonio Rodríguez Villa, Luis Prosper Garchat, Gustav Bergenroth y otros estudiosos fueron interpretadas para apoyar distintas ideas de la nación imbuidas de romanticismo, como vemos aquí, en el famoso cuadro de Francisco Pradilla y Ortiz, Premio Nacional de 1877. Y sí, a partir de evidencias históricas parciales, nos encontramos con potentes representaciones como esta de la historia. Pero hay más historias. Respecto a la reina Juana, en el siglo XX surgió la aplicación de diagnósticos anacrónicos, como la esquizofrenia, a su persona, que aunque hubiesen existido en la época, serían imposibles de valorar con las fuentes conservadas hoy en día. La cultura cinematográfica, televisiva y teatral tampoco ha evitado la imagen de la reina Juana en relación siempre con la época de su producción. Y aquí vemos a Aurora Bautista, que dio vida a la visión de Juan de Orduña, con un subtexto un tanto receloso de la seducción de un elemento extranjero, o sea, Felipe. Y esta versión fue renovada en 2001 por Vicente Arranda y Pilar López de Ayala, algo más ligero de ropa en alguna de las escenas. En el mismo mes del estreno de Juana la Loca, tuve la inmensa suerte de poder publicar con Marcial Pons mi tesis doctoral, traducido al castellano, convertido en libro, La Reina Juana, Gobierno, Piedad, Dinastía. Años más tarde, ya se puede detectar alguna influencia directa o indirecta de esta visión en el trabajo, por ejemplo, de Irene Escolar y Jordi Frades en La Corona Partida, o incluso en la producción teatral de Concha Velasco, sin desplazar de todo los enfoques románticos y nacionales. Hoy otras interpretaciones, cada vez mejor contextualizadas en la época y sus fuentes, coinciden en el escenario y se hacen visibles en el espacio público, como se acaba de hacer visible el anuncio de la nueva estatua prevista para el Parque del Retiro. Este espacio hoy nos vincula a la Madrid de hace 500 años, en estrecha relación con otra villa, la de Tordesillas, escenario de la memoria de los acontecimientos transcurridos entonces. El Palacio Real de Tordesillas ha desaparecido, tal como sucedió con otro foco del conflicto, como fue el Alcázar de Madrid. No podemos conocer de primer mano a ninguno de estos palacios, tal como lo conoció la reina Juana, que residió en ambos. Para contextualizar los hechos y su papel en los mismos, me gustaría hablar primero de la relación de Juana con la Villa de Madrid, especialmente durante sus estancias como archiduquesa de Austria y princesa de Castilla. Luego entramos en el tema del cuerpo de Felipe y especialmente el significado de sus restos mortales. Finalmente, retomaremos la relación de la reina con la comunidad de Castilla, concretamente durante los 3 largos meses de ocupación comunera del Palacio Real de Tordesillas.
consideramos que el papel de la reina fue tan decisivo en este momento como coherente con sus actividades y posicionamientos anteriores. Entonces podemos remontar a Juana y su relación con la Villa de Madrid. La relación que Juana entabló con esta villa desde la corte itinerante de su padre se profundizó durante sus estancias en la misma en 1502 y 3. Durante más de un mes, que incluía la Semana Santa en 1502, Juana se alojó en el bello castillo o alcázar de Madrid. El archiduque también residía allí, a veces, mientras las cortes en Toledo se preparasen. Y cuando, por supuesto, lograba resistir la tentación de salir a caza, salir a la casa de campo, 2 leguas de la villa, volar sus halcones, organizar juegos de palma, de la pelota, etc. Un manuscrito conservado en Viena indica que la visita de Felipe fue todo un espectáculo. Se corrieron toros en varias ocasiones y organizaron justas con caballeros vestidos como turcos. Y antes de grandes banquetes que Felipe lanzaba a la multitud para ver cómo la gente se apretaba. También Felipe asustó a los caballeros de Castilla en Madrid a saltar de un caballo a otro. Y hacía correr a los jinetes y a las liebres, volaba halcones, montaba justas a que las damas y señoritas de la villa acudieron vestidas de seda y de sus mejores galas. Algunos días Juana, notablemente, no asistió a las justas, cada vez más costosas y violentas, que tanto deleitaban a su marido. Por otra parte, sí participaron juntos en el bautizo de un hombre musulmán, quien fue interrogado por Diego Ramírez de Villaescusa, el confesor de Juana, obispo de Málaga, después de Cuenca, destacado comunero. Era él quien había acompañado a Juana en la corte del rey de Francia y que le había apoyado en su esfuerzo, su rechazo de prestar vasallaje al rey de Francia, a diferencia de Felipe. Entonces, el confesor también intervino junto a Juana y Felipe en otro bautizo de un hombre convertido del Islam con 2 de sus hijos, siendo Juana y Felipe los padrinos. Las cuentas de la Casa de Borgoña, curiosamente, no registran donaciones en esas ocasiones, sino sí para la conversión de un hombre judío residente en Madrid, también con 2 hijos, todos ellos premiados con 18 livres durante la misma estancia. En las Cortes de Toledo, Juana, como heredera de su madre, fue jurada sucesora antes que Felipe, como su legítimo marido. Aquí vemos en la ilustración de Marcuello el posicionamiento superior de la heredera de la reina Isabel, quien es la bendecida como sucesora de su madre. Eso no les sentó nada bien a los borgoñones. Les chocó, teniendo en cuenta que su organización doméstica y financiera, no hay que olvidar que Juana fue a Flandes sin dote, reforzaba la subordinación de Juana como consorte del archiduque. Al salir de Toledo, los príncipes pasaron unos días en Alcalá, donde la violencia cortesana tomó un giro poco deportivo. Algunos hombres del conde de Nassau atacaron y hirieron unos 24 servidores del obispo de Málaga. Los príncipes se retiraron rápidamente a Madrid, donde la presencia de Isabel y Fernando implicaba peores alojamientos para sus séquitos. A diferencia de Felipe, Juana
pasó de camino por la abadía de Rejas, en las afueras de Madrid, donde pernoctó. Volvería a esa abadía de Rejas, entre el centro y Barajas, más o menos, no muy lejos. En 3 ocasiones registradas, ocasiones adicionales registradas en sus gastos diarios o état journalier, conservados en su mayoría en Lille y Bruselas, que sirven para reconstruir su itinerario y ver que normalmente distaba del itinerario del príncipe, que se había declarado vasallo del rey de Francia. Entonces vemos aquí a Juana que pasaba el día en Madrid y los pagos a todos los miembros de su casa. Y aquí en Reges, en Rejas, en las afueras de Madrid, donde fue probablemente para consuelo y apoyo espiritual. A diferencia de las exhibiciones de Felipe, las excursiones de Juana se registraron en estos gastos diarios de su casa. En medio de estas circunstancias, el día 19 de diciembre, Felipe se despidió y partió apresuradamente a Flandes por territorio enemigo, por el reino de Francia en guerra contra sus suegros. Ahora bien, Juana, según estos registros de sus actividades diarias, visitó la abadía franciscana de Rejas por última vez, que sepamos, los días 15 y 16 de enero de 1503, de camino a Alcalá, donde se instaló para el nacimiento de su 4º hijo y segundo varón, el infante Fernando. Pero su interés en los monasterios de franciscanas descalzas ya había aparecido en sus gastos diarios, fundamentalmente para comidas en Bruselas, donde visitó el convento de Belén en varias ocasiones y para quien intercedió con el Papa Alejandro VI para apoyar la reformación de su convento en uno de clarisas pobres. Vamos a ir a la próxima imagen. Gracias. Aquí vemos en el fondo el convento de franciscanas de Bruselas y aquí Juana acompañada por el séquito, incluida algunas de esas monjas. Ahora bien, normalmente visitaba este convento especialmente antes de los nacimientos de sus hijos. Y durante el mes de abril de 1501, es decir, a la espera de otra hija, que sería bautizada Isabel, visitó el claustro de franciscanas descalzas en las afueras de Brujas. Entonces no debe de sorprendernos que acudió al convento de Rejas al encontrarse nuevamente en el estado y antes y después de su juramento en las Cortes de Zaragoza y también antes y después de la partida del príncipe. Se trata de una comunidad reubicada a la calle Mayor de Madrid en 1551, que atesoró algunas de las cabezas de las 11.000 vírgenes martirizadas en Colonia con la princesa Santa Úrsula durante el siglo III, muy posiblemente donadas por Juana, ya que las había recibido de Alejandro VI con facultades para repartirlas entre las iglesias y personas devotas que quería. Juana había dejado otras 2 en Santiago de Compostela y unas 11 de las cabezas, de las 11.000, en Burgos, que se colocarían en su presencia ya como reina con indulgencia plenaria para unos 200.000 asistentes en
1506, acontecimiento que probablemente facilitó la extensión de la peste bubónica. Las cortes que habían jurado a Juana como sucesora de la reina Isabel en Toledo volvieron a Madrid y a Alcalá en 1503 debido a la necesidad de repartir otro servicio para la guerra contra Francia. Por ende, la Vía de Madrid y sus procuradores fueron testigos de la dramática partida del príncipe, así como sus nefastas implicaciones. En 1505, Fernando de Aragón recordaría a los procuradores que en las últimas cortes ellos mismos habían pedido que él administrase el reino en nombre de la reina Juana. Si la reina Isabel muriese con su hija primogénita fuera de Castilla, o si, estando presente, se ausentase del reino, es decir, tal como rezaría el testamento de la reina Isabel. Es decir, en el caso que su hija no pudiese o no quisiese gobernar. Los mismos procuradores, incluidos los de Madrid, volverían a encontrarse con Juan en Murcientes, al norte de Valladolid, a principios de julio de 1506. Estaban a la espera de poderes que Felipe y Juan habían solicitado para que fuesen jurados como reyes. Y este es el archivo custodiado en el documento custodiado hoy en el archivo de la Vía de Madrid, firmado por Felipe y Juana, casi idéntico a otro. Si le damos intro. Gracias. Que acabó de la misma fecha en el archivo municipal de Córdoba. Y mientras esperaban esos nuevos poderes, pues buscaban a la reina, quien les declaró que no le parecía conveniente que Castilla fuese gobernado por mano de flamencos y que los flamencos no tenían la costumbre de permitir que sus mujeres gobernasen. Por ende, le hubiera gustado que su padre Fernando se encargara del gobierno hasta que su hijo primogénito tuviese edad para poder reinar. Fernando aparentemente tenía otros planes. A espaldas de Juana había acordado con Felipe el famoso acuerdo de Villafáfila que dejó el gobierno en sus manos, aunque Fernando lo renunciase acto seguido por haberse firmado bajo coacción y en prejuicio de su hija. No por nada fue considerado por Maquiavelo como el político modélico. Días después, la reina se reunió con los procuradores, pero ya parecía que Fernando se había marchado. Su deseo, el deseo de la reina, sin embargo, de asegurar la regencia de Fernando hasta la sucesión de Carlos, no llegaría a confirmarse hasta el regreso de Fernando de Aragón y las Cortes de Madrid celebradas en 1510. Pero no quería Juana a Felipe por encima de todo, incluso después de su muerte. Así se argumentó en el siglo XIX, basándose en una carta supuestamente firmada por la reina Juana en Bruselas. Y vemos la firma allí, esta es la que está en roja, que declaraba su grandísimo amor, por lo cual no podía dejar de entregar sus reinos a Felipe y sus descendientes. Era una aparente prueba documental para la leyenda de locura de amor, hábilmente difundida en su momento por los partidarios de Felipe, por los cronistas borgoñones y hasta por el rey Fernando. Sin embargo, la firma en el documento encontrado por Rodríguez Villa no corresponde en absoluto con la de la reina Juana custodiada en el archivo de la Villa de Madrid, tampoco con la firma del archivo municipal de Córdoba, ni con ninguna de otras firmas en 35 documentos originales
hallados en los archivos del Departamento del Norte de Lille, del Archivo General de Simancas, el Public Record Office de Londres, el Archivo Histórico Nacional Nobleza, en que vemos que firmaba Jeanne siendo archiduquesa, ¿vale? Yo la princesa después de las Cortes de Toledo y luego yo la reina. Siempre con la misma rúbrica al final. Y vemos, si vamos al intro, que ninguna de esas firmas correspondían con la falsificación en la famosa carta al embajador de Felipe. ¿Y qué es lo que firmaba la reina Juana? Bueno, anuló las enajenaciones de patrimonio real realizadas por Felipe, gastó en ofrendas de cera y limosnas para el prior y monjes del monasterio de la Cartuja de Miraflores, que le acompañaron en su misión de honrar la memoria del rey y de cumplir con su testamento, que requería llevar sus restos mortales a Granada. Y aquí vemos su destino final, donde reposaba el cuerpo de la reina Isabel. Tampoco hay que olvidar que Juana I aún no había podido, y de hecho nunca pudo, despedirse de ella. Y a Juana le preocupaba, ante todo, asegurar los derechos de su hijo a la conquista más preciada de sus padres. Y de allí la importancia de que llegasen estos restos del rey legítimo a Granada. Si la eterna pasión de Juana por Felipe se basaba en una falsificación, entonces, ¿por qué no permitía la reina que otras mujeres se aproximasen al féretro con los restos de su marido? Bueno, al empezar su peregrinaje de Burgos a Torquemada y luego Hornillos, Juana fue acompañada por el prior y por los monjes cartujos del Monasterio Real de Miraflores. Ese fue donde se depositó el cuerpo de Felipe después de su muerte. Según los votos de los cartujos, que atendían continuamente al difunto, no podían estar en compañía de mujeres, con la excepción de la reina Isabel y sus hijas por despensas obtenidas de Sixto IV y Alejandro VI. El cuerpo del difunto sirvió a Juana para poder publicitar su estatus como rey y, por ende, la legitimidad de su primogénito, al mismo tiempo que le sirvió como escudo para evitar otros matrimonios, ya que no le faltaban propuestas. Su finalidad en ambas cuestiones era asegurar la sucesión de Carlos. Cuando la reina se instaló en el Palacio Real de Tordesillas, los cartujos volvieron a Burgos y Juana no tuvo ningún problema en depositar los restos mortales de su marido en el vecino monasterio de Santa Clara de Tordesillas. La reina aceptó instalarse en el Palacio de Tordesillas a cambio de ciertas condiciones confirmadas en las Cortes de Madrid 1510, en presencia de los embajadores respectivos. Su padre Fernando gobernaría en su nombre hasta la mayoría de edad, de otro extranjero, su hijo Carlos. 10 años después, el levantamiento comunero incidió nuevamente en las condiciones para la transición dinástica, en que la reina mantuvo su posesión de forma decisiva. Fue finalmente Carlos quien, tras superar la sublevación de las comunidades, bien consciente de su papel simbólico, mandó escoltar los restos de su padre a Granada. Ahora vamos a hablar de lo que estaba en manos de la reina. Es bien conocido que las comunidades se proclamasen defensoras de los derechos de la reina Juana. Fueron convocadas por ella a Tordesillas durante 3 meses a finales de 1520,
donde se preocupasen por su liberación y salud, también entre comillas, y buscaban concretamente su autorización, mediante sobre todo la firma real. Durante 3 meses el destino de Castilla estaba en manos de la reina Juana. Ella entretenía tanto a los capitanes de las tropas comuneras como los procuradores de la autodenominada Santa Junta, pero no permitía que hablasen en contra de su hijo, ni en contra del Consejo Real heredado de sus padres. Por otra parte, insistía en que castigasen a los malhechores. Al fallecer el rey Fernando en 1516, Carlos fue proclamado rey en Bruselas. Esto, en mi opinión, fue un verdadero golpe de Estado, pero Juana había sufrido golpes parecidos en su propia proclamación, en que Felipe insistía que él fuese proclamado en Bruselas, estando ella presente o ausente. Sin embargo, Carlos no pudo suceder en los territorios de su madre sin su consentimiento, así como la confirmación en las cortes de los reinos correspondientes, en ese orden. Por ese motivo, después de arribar a la costa de Asturias, el joven rey y su hermana mayor, Leonor, se dirigieron a Tordesillas, donde llegaron tan solo 4 días antes de fallecer el cardenal Cisneros. Los hermanos se centraron en visitar a la reina para obtener y poder publicitar su bendición. Igualmente, aprovecharon la visita a Tordesillas para asistir exequias para su padre Felipe en el monasterio vecino y después para instalar a los marqueses de Denia como gobernadores de la Casa Real. El marqués de Denia registraba sus esfuerzos para engañar a la reina y así poder controlarla en su correspondencia con Carlos. Le decía que había pestilencia en la villa, cuando no era el caso, y que tanto el rey Fernando como el emperador Maximiliano seguían vivos. Según el propio marqués, llegó a contarle a la reina que el emperador Maximiliano había cedido la corona imperial a favor de su hijo para animarle con el ejemplo. Las mentiras y coacciones gestionadas por los gobernadores de la casa chocaron con la realidad a finales de agosto de 1520, cuando algunos miembros del Consejo Real se reunieron con la reina. La evidencia de esta reunión, registrada por un escribano de Tordesillas, indica que la reina llamó tanto al obispo de Málaga y Cuenca como a otros miembros del Consejo Real. Pero antes de que pudiesen llegar, los capitanes, Juan de Padilla, Juan Bravo, Juan Zapata, capitán del ejército de Madrid, aparecieron con sus tropas delante del palacio de Tordesillas. La reina disfrutó del espectáculo y, como vemos en este primer documento, movió la mano, manifiestamente parecía invitarles a subir. Acto seguido, el primero de los capitanes que se dirigió a la reina fue Juan de Padilla, hijo del capitán general del reino bajo la reina Isabel, quien se había entrevistado con Juana en Murcientes para posteriormente oponerse a su reclusión. Juan de Padilla, además, era esposo de María Pacheco y capitán de Toledo, la ciudad donde Juana nació y donde había sido jurada princesa. Y Padilla declaró a la reina que los capitanes habían venido a besarle las manos, informarle de los grandes males y escándalos y daños que los reinos habían recibido a causa de la mala gobernación desde la muerte de Fernando. Juana daba gracias a los capitanes por sus atenciones, estuvo de acuerdo en que deberían de servirla y en una reunión similar 3 días más tarde, Padilla declaró su respeto por el poderoso, ilustre hijo
de Juana, mientras que pedía a la reina que otorgase favor y autoridad a la junta. Juana afirmó su deseo de que los comuneros se reuniesen con ella en Tordesillas. Pues llegaron los procuradores de las distintas ciudades a Tordesillas el 24 de septiembre y la reina, nuevamente acompañada por la infanta Catalina, escuchó a las declaraciones del doctor Alonso de Zúñiga, entre otras, les respondió largamente. Al final de su discurso, les pidió elegir entre ellos 4 de los más sabios para esto, que hablen conmigo para entender en todo lo que conviene, y yo los oiré y hablaré con ellos y entenderé en ello cada vez que sea necesario, y haré todo lo que pudiere. Sin alentar sus expectativas, insistió en poder recibir a los delegados de las comunidades cuando hiciera falta. La reina había decidido aprovecharse de ellos para obtener información y para que echasen del palacio a los marqueses de Denia, que acusaban de mentirla y engañarla. El afán de la Junta en Tordesillas era intentar persuadir a la reina de autorizarla con su firma para poder legitimar su ejercicio de poder. Más que un arma carismático, la firma real conllevaba el ejercicio de un poder legítimo e institucional. De allí que la reina insistía en que llegasen los miembros del Consejo Real, que tendrían que refrendar cualquier medida válida, tal como lo habían hecho en el caso de su revocación de las mercedes de Felipe. Las fuentes dejan poco lugar a dudas sobre la importancia simbólica y el poder legitimador de la mano real. La reina insistía en que los consejeros reales y los grandes también viniesen a besarle la mano. Cuando no llegaban, concedió el mismo privilegio a los capitanes comuneros. Otra cuestión más comprometida era que la misma mano que se dejaba besar, que agarraba a la infanta Catalina, firmase cédulas concretas, sin la presencia de los consejeros reales. Mayormente sí implicaban legitimar a los comuneros a expensas de su hijo. Entre las ficciones que los sublevados manejaban para intentar que la reina firmase sus decretos, fuera que el capitán general del reino quería llevarla a una fortaleza más fuerte y a la señora infanta a otra apartada de su Alteza. Según el cardenal Adrián informó a Carlos repetidamente, y cito, «Ya dicen que no puede hacer menos que vuestra Alteza, sino en lo de firmar de su mano». La firma de la reina se convirtió en una obsesión para los sublevados y también para el cardenal Adriano, que declaraba desear ante todo, y cito, «sacar a estos procuradores de Tordesillas para que no insisten más en que la reina firme, que es un solo punto por el cual se perderá todo el reino». Según el cardenal Adriano, la Junta debatía si debía actuar en nombre de Juana Carlos juntamente o solamente en nombre de la reina y de las comunidades. Esta fue la postura de Toledo, Madrid y Segovia. La llegada de los procuradores, incluidos a Pedro de Ulloa y Pedro Merino por la vía de Madrid, tampoco tranquilizó al cardenal Adriano, que seguía informando a Carlos que si firma su Alteza, sin duda ninguna, todo el reino se perderá y saldrá de la real obediencia de vuestra majestad. Pero la táctica de Juana fue llevarse bien con la Junta, escuchar sus peticiones, llamar a los miembros del Consejo Real, algunos de ellos presos, ya por los comuneros, y entre tanto no firmaba y se aumentaba la desesperación comunera. La Junta proclamaba primero la liberación de la reina y luego la necesidad de atender a su salud. Ella, por su parte, mantenía audiencias, salía a Santa Clara, y cuando los procuradores le dijeron que su hijo había hecho muchos daños,
cito, dijo que no la revolviese nadie con su hijo, que todo lo que tenía era suyo y que él miraría por ello. Por ende, legitimó no a los comuneros, sino su delegación de poder a Carlos. Por otra parte, produjo un revuelo al declarar que le gustaría salir a visitar sus reinos. Desde Valladolid mandaron representantes para acompañar a la comitiva. Llegaron con mucha prisa, pero ya la reina había decidido que aún no era el momento. Ya a finales de noviembre le apretaron mucho para que firmase, diciéndole que venían los grandes a quemar la villa y tomar la presa. Y Su Alteza respondió que no firmaría y que dejasen entrar a los grandes, que venían a servirla. Por su parte, el cardenal Adriano daba prioridad a la necesidad de enviar las tropas a Tordesillas. Y cuando llegaron, el 4 de diciembre, tras un asedio de 5 horas, pudieron entrar los caballeros y besar la mano a la reina, declarando por su parte haberla liberado. Juana seguía ganando tiempo para su hijo. Según Lope Hurtado, la reina se encontraba muy bien. Llamaba frecuentemente al conde de Benavente, al almirante de Castilla, para conversar durante horas. El conde de Benavente tampoco tardó en preguntar a su soberana si firmaría algún documento en caso de necesidad. La respuesta, aunque afirmativa, entrañaba otra evasión. Le respondió que sí, que cuando saliese de allí. Pero con el regreso de los marqueses de Denia, la reina nuevamente se volvía a declarar indispuesta. Al no lograr entrevistarse con ella, el cardenal Adriano informó al rey que se le había tomado testimonio en que mandaba desbandar el ejército comunero, aunque finalmente decidieron no utilizarlo, por respeto a lo pasado y a lo venidero. O sea, finalmente recordaba al emperador que entre vuestra majestad y la reina Nuestra Señora hay esa diferencia, según dicen, que vuestra alteza es menos prudente que ella y firma, y que su alteza es más sabia y que no quiere firmar. O sea, la prudencia, la reserva en esta situación tan tensa. De esta manera, el cardenal pretendía aleccionar al rey, no había sido sí había sido su preceptor. El proceso obligatorio de castellanización, según el antiguo preceptor y futuro papa, debía de comenzar con el regreso a Castilla y con un matrimonio a la infanta de Portugal. O sea, tenía claro lo que era necesario para atajar la rebelión definitivamente. Así empezaría a atender a las peticiones de los procuradores de Cortes y también de los comuneros. La reina Juana, por su parte, permaneció en Tordesillas hasta su salida, una salida breve para evitar la peste en 1534. Entre tanto, familiares y emisarios llegaron a Tordesillas a besar las manos de la reina con cierta regularidad y así fundamentar su propio ejercicio de poder. Una de estas familiares, la emperatriz Isabel, también firmaría Yo la reina y gestionaría la política indiana de la monarquía durante años. Se trataba, por ende, no solamente de la castellanización de Carlos, sino de la globalización y la continuación, la expansión de toda una dinastía que la reina Juana, soberana legítima, reconocida como tal, había mantenido en el trono como reina de las comunidades. Muchas gracias. Podemos... Espero que se me escuche. Sí. Voy a bajarme esto porque si no, no se nos va a entender.
Tenemos mucha tela que cortar, por lo que veo. Ha estado muy bien tu conferencia, Bethany, te felicito por ella, muy interesante, tanto como tu libro. Les recomiendo a todos ustedes que lean, pues a ser posible, mañana, mejor que pasado mañana, el libro de esta señora que tenemos aquí, la reina Juana, ha puesto la portada antes. Está disponible en Kindle por 6,5 € de nada. La verdad es que no es gasto para un libro tan extraordinario. Los que sean románticos, pues quizás se lleven alguna desilusión, porque al final resulta que no estaba loca, o al menos tan loca como muchos creíamos, después de ver pues todas esas películas que nos han estado echando como pienso durante años. Bien, tenemos muchos temas sobre esto de, no de Juana la Loca, sino de la propia revuelta comunera en la que Juana jugó un papel. No fue un papel, digamos, primordial, no fue a las batallas, aunque Villalar está muy cerquita de Tordesillas, pero sí un papel simbólico fundamental. Aquí la primera pregunta que yo creo que vienen haciéndose los historiadores desde hace 500 años es ¿por qué Juana no se apunta al bombardeo, no se apunta a lo de los comuneros? A fin de cuentas, en principio, la han encerrado en Tordesillas. Este hubiera sido su pasaporte para salir de ahí. Eso es lo que nos dice la historiografía tradicional. Así que vamos a empezar con Bethany, que de esto sabe mucho, se lo digo yo ya, para que nos dé respuesta, si es que existe. Por escrito no quedó, aunque de todo lo que sí que ha quedado por escrito se pueden extraer bastantes conclusiones, ¿no es así? Pues muchas gracias. Fernando, la pregunta es ¿por qué no se aprovecha para sacar partido personal, o sea, ventajas personales? Hasta cierto punto, inicialmente, pues sí buscas ciertas mejoras, o sea, mejor comunicación, información, deshacerse de los marqueses de Denia, también del entorno cercano impuesto por ellos, pero yo creo que va viendo desarrollarse la situación y va tomando determinaciones, ¿no? Entonces, entiendo que inicialmente sí sacan mucha información, o sea, le habían dicho que estaba fallecido, o sea, que estaba vivo su padre, se entera de que no, pero en realidad lo que siempre quería apoyar era la sucesión de su hijo primogénito, o sea, la cuestión constitucional. Y ella tiene la legitimidad de derecho, pero pretende conferir la legitimidad de ejercicio de poder primero en su padre y luego en su hijo. Esto lo vemos claramente desde el fallecimiento de la reina Isabel. Y efectivamente es lo que consigue. Entonces no tiene por qué cambiar toda su política hasta aquel punto por la llegada de los comuneros. O sea, sí los puede aprovechar su presencia, buscar la presencia digamos, de otros actores y sacar algunas mejoras a nivel personal, pero que son finalmente pues transitorias, o sea, que vuelven los marqueses de Denia. Bueno, pues vamos a ir abriendo la mesa, no hay como tal, porque ya saben ustedes que estas cosas modernas ahora nos sientan aquí en unas sillitas de Ikea y uno no termina de ver del todo al que tiene al fondo. Pero bueno, es una mesa francamente de lujo. Está con nosotros Alfredo Álvarez Querra, que es un historiador bastante famoso. Yo tanto a Bethany Aram como a Álvarez Querra los tengo leídos, porque yo estudio historia, entonces a estos autores se les lee. Y es leído además a Álvarez Querra hace bastante tiempo. Bueno, Álvarez Querra es profesor en el CSIC y además es miembro de la Real Academia, lo cual ya quiere decir bastante. Luego tenemos a José Manuel Barbeito, que está ahí al fondo, justo enfrente de mí, que es arquitecto,
catedrático, concretamente, de la Politécnica de Madrid. Y luego a Francisco Marín, que ya le han conocido ustedes porque se ha dirigido antes, para presentar a Bethany. Bien, al hilo de lo que nos comentaba Bethany ahora, Juana de Castilla, vamos a evitar lo de la loca, el remoquete ese que tanto daño le ha hecho. Juana de Castilla realmente, y puede contestar cualquiera de los tres, no reina porque no quiere reinar, no porque no pueda hacerlo, porque por poder puede hacerlo. Y de hecho está reinando de manera simbólica, aportando su firma o dejando que otros firmen por ella. Bueno, por alusiones, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme a estar en esta mesa redonda. Yo les recomiendo que lean la obra de Bethany Aram, sin lugar a dudas, y desde luego lo que sí que me llama la atención, es que se sigan dando vueltas a términos, conceptos e ideas hoy, 2021, como si estuviéramos en 1890. Yo creo que han pasado cosas, tanto en la historia cultural como en la historia de la historiografía, ¿no? Nuestro moderador ha hablado de la imagen del cine, de Juana la Loca, que con mucha fortuna Bethany Aram ha comentado cómo en Juana la Loca salía la reina Juana ligera de equipaje para que la película fuera más vista y tal, ¿no? Esas cosas que se hacen en los guiones de cine que a mí personalmente me parece que es indignante, ¿no? Tener que sacar desnuda a una mujer para que tenga más enganche una película. Bueno, yo, si me permiten, les recomendaría, en fin, perdónenme, es lo que tiene el ser historiador de profesión y dedicarse y dirigirse al público. Yo les recomendaría que se leyeran el epistolario que escribió precisamente el marqués de Denia, por cierto, al cual yo admiro mucho. El epistolario que escribió, me quito esto para que se me vea sonreír, que queda más expresivo. Sí, se escuchará mejor además. Queda así más expresivo, ¿verdad? Bueno, el marqués de Denia, al cual yo, en fin, admiro y respeto mucho, escribió un epistolario riquísimo, con Carlos V, que se publicó en 1892, el epistolario de Rodríguez Villa. Fíjense, es una cuestión cronológica de detalle. Este epistolario se publica unos años antes de que Freud empezara a publicar algunas de sus obras clave para la interpretación de la mente humana. Ahí lo dejo. Quiero decir que la interpretación que hace Rodríguez Villa, que por cierto, el cuadro de Pradilla, si no está inspirado en las cartas del marqués de Denia, poco le falta. ¿De qué año es el cuadro de Pradilla? Es que no lo recuerdo ahora mismo. 77, un poco anterior, pues por otros, por el Codoin probablemente, o cualquier cosa, algunas cartas del Codoin o alguna cosa por el estilo. Quiero decir que lo que interpreta Rodríguez Villa es puro romanticismo. No ha llegado todavía a la revolución intelectual que supone el psicoanálisis, por ejemplo, ¿verdad? Y en fin, lo que escribe y lo que interpreta Rodríguez Villa está escrito a finales del siglo XIX. Hoy nos movemos en otros parámetros. No podemos seguir hablando de Juana la Loca, porque Juana I, la reina legítima de Castilla, aunque estaba loca, era la reina legítima de Castilla y nadie le discutía esa titularidad, esa legitimidad, salvo el maltratador de su esposo, Felipe, que tenía unas ganas locas de dejar de ser archiduque de Austria y pasar a ser rey de Castilla. Pero la reina de Castilla era Juana, insisto, la reina legítima. Y esto no nos tiene que sorprender a nadie. Entonces, me imagino que como hoy no soy de derecho, entonces los testamentos reales tenían valor de ley, claro. El testamento de Isabel la Católica, aparece como reina sucesora, Juana la Loca, pero es un testamento formalmente precioso, en donde la reina Isabel escribe que si no pudiere reinar, e interlinea, ¿se imaginan la escena de la reina casi agonizando, dictando a Grillo, al secretario Grillo, dictando el testamento y diciendo que la reina no pueda, y le dice, no, secretario, añade, y no pudiere gobernar.
el verbo no pudiere está interlineado en el testamento entre el que si no quisiere o no estuviere, porque no estuvieran estos reinos de Castilla, y que no quisiere, es fantástico, ¿verdad? Bien, el testamento de Fernando no se escribe cosa en contra de Juana, aunque... y Fernando, fíjense, es que claro, el problema que se plantea es un problema de una intensidad tremenda desde 1504, la muerte de Isabel, hasta 1521, el final de la Revolución de las Comunidades. Fernando el Católico cambia el testamento. Castilla, quien conoce, es a Fernando, nacido en 1503 en Alcalá de Henares, que por cierto, quiero insistir en una cosa, Juana no solo fue madre de reyes, es que Juana I de Castilla fue madre de 2 emperadores, el emperador Carlos, Carlos V, y el emperador Fernando, hermano de Carlos V y sucesor en el trono imperial, en vez del hijo de Carlos V, que era Felipe II. ¿Comprende? Bueno, esto ya es otra lección de historia, la línea se va por ahí, ¿no? Bien, el cardenal Cisneros, es verdad que hay un golpe de Estado, como ha definido ella perfectamente, es un auténtico golpe de Estado lo que hace Maximiliano I en Bruselas cuando proclama a Carlos rey de Castilla o de estos reinos, ¿no? Eso es un golpe de Estado porque se adelanta a todo, ¿no? Cuando muere Fernando. Pero es que Cisneros, afortunadamente, y en esto insisto mucho en la historia española actual, en lo que vivimos hoy en día, frente a... me ha venido una palabra que ahora mismo, por las prisas, no la voy a corregir, frente al populismo de querer que fuera Fernando, nacido en Alcalá de Henares, educado por Fernando, por toda España, que le trae y le lleva para que le conozcan, y todos en España quieren que este sea el nuevo rey. Cisneros dice, no, es la ley lo que hay que cumplir, y proclama a Carlos I, no a Carlos V, porque todavía no es Carlos V, proclama a Carlos I rey. Es la gran lección, frente al gusto, la ley, y esto a veces cuesta, claro, al gusto popular la ley, y esto a veces cuesta. El franciscanismo del que habla la profesora Aram, sin duda alguna, esto es así, es gente que se recoge, que tal, que sí, que es verdad, que es que la reina Isabel se confesaba con el cardenal Cisneros que era franciscano, y vaya franciscano que era, Savonarola se le quedaba corto a Cisneros, Savonarola era, comparado con Cisneros, y en fin, tengo aquí algunos textos de ese epistolario de Rodríguez Villa, en donde Rodríguez Villa hace unas expresiones, a mi modo de ver, con permiso, maravillosas, porque habla de que la reina está bien de salud, pero anda indispuesta, o su mal va en avance, ¿de acuerdo? Y en donde hace esa doble clasificación, a mí me parece modernísima, que todos tenemos, bueno, modernísima o platónica, ¿verdad?, del alma y el cuerpo como cosas separadas, ¿no? Me parecen, a mí el epistolario de Rodríguez Villa me parece espectacular y soberbio, claro, y se entra en debate de muchas cosas. Yo tengo la convicción de que la reina Juana I de Castilla no se enteró o no se enteraba, tenía una cierta distancia, me van a comprender, una cierta distancia entre la suela de sus zapatos y el suelo, para darse cuenta de la realidad de las cosas. El propio Carlos, perdónenme, el emperador, cuando decide sacar que se saque a la reina de Tordesillas, él cursa la orden de que le hagan un féretro de camelo para que se crean que va con su esposo por los campos de Palencia y todo esto y tal, y no sé qué, y que luego ya se lleven el cadáver a Granada de Felipe. En fin, es una historia tan triste, es tan trágico todo, ¿verdad?, que a mí me da, en fin, ver que se ha seguido manejando desde perspectivas románticas o que el cine ha sacado a esta actriz, que tenía muy buen ver, por cierto, es que me parece tristísimo para nuestra historia, ¿no? Esto es lo que hace el cine histórico, y la novela histórica ni les cuento también, claro. Bueno, tampoco está mal que se hagan películas y... Yo creo que es un que si poquito de pornografía cultural. Estaríamos hablando de un documental y la gente no iría a ver la película. Yo creo que se pueden hacer guiones que no haya que entrar en estas cosas. Está muy bien, pero vamos, es cine, ¿eh?
Es cine, no hay No que es Hollywood. olvidarlo, y lo mismo con las novelas históricas. Lo que sí yo Lo creo... mismo que las novelas, en efecto. Claro, es bueno que se escriban, pero sabiendo que no, es que no sé, que no es por qué. histórico al 100%, ¿no? No, claro, pero es que la gente cuando está leyendo una novela histórica no pierde la consciencia de que está leyendo una novela. Y esto es lo que resulta un poquito, en fin, tal, cuando resulta, y es culpa de los historiadores, que no hemos ocupado el género literario de saber escribir cuando disponemos de unas fuentes soberbias, porque anda que lo que se ha tenido que leer esta profesora, ¿verdad?, que lo han visto ustedes ahí, eso no da para hacer, para hacer buena historia, claro, es que hay que leerse eso, y entonces como uno no solo puede leer, escribe una novela y se inventa lo demás. Bueno, al igual que tenemos Locura de amor, esa película de Orduña, tan famosa de los años 40, muy del género de cine que se hacía en aquel entonces, se podría hacer otra película con la Juana de Castilla que nos ha regalado Bethany Aram, una mujer mucho más decidida Y Rodríguez Villa. y que sabe lo que le interesa y lo que quiere hacer. Bueno, es que yo estoy convencido de que no sabía lo que le interesaba ni lo que quería hacer, lo siento mucho. A ratos. Bueno, entonces, si no sabe lo que le interesa y por qué se pasa 50 años en Tordesillas, Porque ella está presa allí. no está presa en absoluto. Ella puede salir en cualquier momento. Es que decir que está presa en Tordesillas Estamos no tiene... infiriendo una serie de cosas desde el siglo XXI que no son los Vamos a hechos ver. del siglo XVI. Puedo Sí. escribe en 1520 escribe el Marqués de Denia, para indignar a los pueblos. El Marqués de Denia escribe al emperador Carlos V, hijo de Juana I de Castilla, para indignar a los pueblos dicen que yo tengo a la reina presa, de lo que yo estoy bien lejos de pensarlo, cuanto más de hacerlo, pero estoy en la que no la vea ni hable nadie con ella, porque la verdad es que si la gente quisiese acabarse de desengañar, yo suplicaría a vuestra majestad permitiese que viesen a su alteza. Esto es lo que le pasa al Marqués de Denia. Esta es la tragedia que vive el Marqués de Denia. Es un individuo, en fin, a mí me parece perdónenme la expresión, una hortera de decirlo, adelantado a su tiempo. El Marqués de Denia es plenamente consciente de que la dignidad de la reina de Castilla no la puede dejar de cualquiera. La reina de Castilla, que no coordina correctamente, no puede sacarse a la calle y que la gente la vea. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dicen que la tengo presa? No, yo no la tengo presa, yo estoy preservando su dignidad porque desvaría y entonces van a ver cosas que no se pueden ver de la reina de Castilla. Es que entonces los reyes eran reyes y actuaban como tales, no podían vivir como los demás mortales. Entonces ver que la reina de Castilla no se quería lavar, no comía tal, no sé qué, esto al Marqués de Denia no le entra en su cabeza. Y por preservar su dignidad la quiere, sí, en efecto, ocultar, pero es por preservar su dignidad. Y en segundo lugar, el Marqués de Denia se da cuenta de la importancia que tiene el aplicar rutinas en la cotidianeidad de la reina de Castilla. Es que no es un cuerpo de mujer, no es Juana loca de amor, ni todas esas tonterías, que es la reina de Castilla. Y para que la reina de Castilla, para preservar su dignidad, lo que tiene que hacer es aplicarle rutinas, unas rutinas en el vestir, en el comer, en el hacer, en el ir, en el venir. Esto es lo que hay. Y claro, a la reina, que no sabe, porque no entiende, porque por desgracia no entiende, no le gusta. Pero ella entiende perfectamente cuando llegan los comuneros a pedirle ayuda que no tiene que apoyarles. Se llama autismo. Y en fin, esto es lo que hay. Rodríguez Villa lo describe todo muy bien. Es realmente llamativo que durante en los 3 meses de ocupación comunera, y así lo registran los embajadores, por ejemplo, al rey de Portugal, que está muy interesado en la situación, Claro. a ver cómo se desarrolla, pues dicen, se viste bien, come normalmente, sale a visitar a Santa Clara, y todo eso sin la presencia del Marqués de Denia o de otra persona que le imponga ningún tipo de rutina. Ahora bien,
También es verdad que hay momentos precisos en que ella, cuando las personas que tiene alrededor no le hacen caso, pues revierte a tácticas extremas, o sea, por ejemplo, no comer, porque lo que es la distribución de la comida en la corte, pues es todo un ritual, y cuando la reina no se sienta a comer, esto le molesta a todo el mundo, le fastidia a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, periodos de abstinencia de comida en momentos puntuales, cuando Fernando el Católico lleva al infante Fernando, cuando Carlos lleva a la infanta Catalina, que todavía no es de edad para contraer matrimonio, pues sí, tiene recurso a actuaciones extremas, porque precisamente las personas que tienen que hacerle caso no lo están haciendo, y ella es consciente de esa falta de autoridad práctica que tiene en estos entornos, donde están pues realmente sirviendo no a ella, sino a otros gobernadores. Ahora bien, creo que son momentos puntuales, y es importante no sobregeneralizar a base de una determinada actuación en una circunstancia, cuando luego vemos otras situaciones, otras ventanas en que la podemos observar, por ejemplo, delante de los comuneros, o las visitas de, por ejemplo, María y Maximiliano, las visitas de sus nietos, que disfrutan con ella, le enseñan fotos de retratos de familia, le dan regalos, y disfruta de una manera que se le veía disfrutar ya con los comuneros. Sí que es verdad que intenta siempre deshacerse de los marqueses de Denia y de las personas impuestas por ella. Que por otra parte, por supuesto, emplea su propia retórica para hacerse totalmente imprescindible para Carlos. O sea, la retórica del marqués de Denia es también interesada. O sea, él también al final de cada carta también pide, y Rodríguez Villa no transcribía siempre el final, pero esa es la parte cuando pide las mercedes, los nombramientos, la compensación para sus grandes servicios. Pero sin duda, de todas formas, existe algo que se nos quita también de la perspectiva. Sí. Es decir, evidentemente, Juana la Loca, yo lo siento mucho, es decir, tuvo episodios claros de trastorno mental. Y sobre todo cuando le corta la cara en Bruselas a una de las damas de compañía con unas tijeras. Es decir, tiene episodios de enajenación. Si damos el paso hacia atrás, dice, esos episodios de enajenación además se dan en esa familia cada 2 o cada 3 generaciones. La madre de Isabel la Católica murió loca en el castillo de Arévalo y era su abuela. Y un nieto de la propia reina Juana acabaría muerto loco en el Alcázar de Madrid, el príncipe Carlos. Es decir, que cada ciertos tiempos se produce unos sucesos de enajenación mental. Yo no estoy diciendo que la familia tenga un atavismo. Pues es posible que existiera. Ese atavismo luego se daría en los Austrias en otro tipo de circunstancias. Pero lo que quiero decir es que existen determinados comportamientos que se dan en la familia y que lo contrastan distintos historiadores en distintos momentos. Y tienen una similitud muy parecida. Porque lo que decía el profesor Alvar respecto a que hay que preservar la dignidad de la reina, también lo hace el propio Felipe II para preservar la identidad y el rigor del príncipe Carlos, que es el heredero. Y es el heredero de la corona de España. Y precisamente esa dignidad hace que en la figura del príncipe Carlos saldría la leyenda negra, el demonio del mediodía, Felipe II como asesino de su propio hijo. Es una situación muy parecida a la que ocurre con la reina Juana. Sí, entonces, en cierto modo, sí. Y luego, con respecto a lo que ha dicho, claro, que el epistolario del marqués de Denia se ha interesado. Toma, claro, era su puesto de trabajo, sin duda. Y lo tiene que mantener. Pero un detalle anecdótico, ¿no? El marqués de Denia custodia a la reina Juana en Tordesillas. Después del acontecimiento de los comuneros y tal, se le expulsa de Tordesillas, vuelve después, muere su hijo,
custodia a la reina, sigue custodiando a la reina, sigue cuidando de la reina en Tordesillas. Bien. Nace en Tordesillas un tal Francisco de Sandoval y Rojas, porque no olviden que estos son el padre, el abuelo y el bisabuelo del duque de Lerma. Todavía no es duque, en ese momento Claro. son lermas. No, todavía. estos son marqueses Son de Denia y el duque de Lerma a Denia. partir de 1599. Entonces, claro, a mí me da un poco la sensación de que el duque de Lerma, Francisco de Sandoval y Rojas, viendo el panorama, que por cierto, el padre del duque de Lerma es uno de los custodios del cadáver del príncipe don Carlos. Es decir, es que los Sandoval, la familia Lerma, tiene tela, Denia Lerma tiene tela en el servicio a la Casa de Austria, lo que ellos tuvieron que tragar. Y entonces, cuando Lerma se hace con el poder, cuando el duque de Lerma, que todavía no es el duque, cuando el duque de Lerma se hace con el poder, parece que se quiere quitar la espina y decir, oye, toda la demás alta aristocracia y los grandes de España han estado por ahí forrándose de virreyes en Nápoles, de gobernadores en Flandes, de virreyes del Perú, de la Nueva España, o yo qué sé qué, y nosotros aquí metidos en Tordesillas. En fin, aprovechando que no está el presidente de la Junta de Comunidades, que es una gran localidad del interior peninsular, orillita del río Duero, y todos mis antepasados ahí metidos guardando a esta o al príncipe don Carlos. Yo tengo que resarcir a la familia. Y se resarció bien. Y robó lo que no está escrito, ¿eh? Era un tío inteligentísimo, descomunalmente robando. Y perdónenme, con permiso, moderador, con permiso, profesora. Otro epistolario espectacular que cuenta el principio de toda esta enorme tragedia histórica es el de un humanista italiano, Pedro Mártir de Angleria, que viene al servicio de Isabel la Católica. Al servicio de Isabel la Católica, porque en España las reinas reinan, aquí a las mujeres se las deja reinar o gobernar, como la emperatriz Isabel, como muy bien ha apuntado usted. La reina, dice Pedro Mártir de Angleria, la reina espera que el rey, su marido, la reina, esto es Juana, espera que el rey, su marido, vuelva a la vida. Por ejemplo, ese es una carta. Y tengo otra, bueno, en fin, por no entretener más, es que se nos echa el tiempo encima y lo siento, ¿no? Pero, pues eso, Pedro Mártir de Angleria. Lo que pasa es que el epistolario de Pedro Mártir de Angleria son 5 volúmenes, ¿no? Yo comprendo que para hacer un guión de película, pues eso lleva mucho rato leerlo, ¿no? Con el tema este de Tordesillas, que es un lugar maravilloso, esté o no esté el presidente, es una ciudad pequeñita que está a orillas del Duero, tratado de Tordesillas allí, pero está muy bien situada. Está cerca de, bueno, he dicho antes que estaba al lado de Villalar, muy cerquita de Valladolid, tampoco muy lejos, justo entre Valladolid y Salamanca. ¿Por qué la reina se va allí? ¿Por qué no se, por ejemplo, se viene al Alcázar de Madrid, donde había muerto Enrique IV, o se va al propio Valladolid, o se busca otro castillo? Porque realmente no sabemos, creo que no lo sabemos. No sé, tenemos aquí a un catedrático de arquitectura. ¿Cómo era el palacio de Tordesillas, que desapareció hace ya mucho tiempo? Hoy todo lo que hay es unos jardines, está el convento, y era lo suficientemente digno como para una reina. Sí, digno supongo que sí. Claro, yo no soy historiador, estoy aquí disfrutando con mis colegas, disfrutando y aprendiendo tantas cosas sobre la reina Juana. Yo no tengo ni idea de por qué la reina Juana está allí. Hombre, sé que desde luego Tordesillas no es una fortaleza como era Segovia o como era Madrid, que tenía, no sé, otras posibilidades defensivas, ¿no? Supongo que muy distintas de las que podía tener Tordesillas, pero ignoro la verdad cuál es la razón de que ella esté ahí, aparte de que no olvidemos la costumbre de nuestros soberanos de deambular por tierras castellanas continuamente, ¿no? Seguir el itinerario de Fernando el Católico, cualquiera de los que nos gusta la historia, pues, en fin, hay que tener paciencia, ¿no? Para verle andar de aldea a aldea por toda Castilla, ¿no? Terminó muriendo en una aldea de Extremadura. Y termina muriendo en una aldea. Por eso digo que, en fin, que era una costumbre relativamente habitual en nuestros soberanos. Verdaderamente, hasta que no se arreglan los grandes alcázares con Carlos I,
Madrid, Toledo y Sevilla, no hay un lugar determinado, no sé, para que estén los monarcas, ¿no? El propio Carlos, pues como es bien sabido, aquí en Madrid, pues se aposenta a veces en un lugar o en otro, en unas casas de la nobleza, en otras diferentes, en fin, hasta que no se emprende la reforma de los alcázares y se convierten esos alcázares en los grandes palacios, pues eso no sucede. Yo podría decir que, hombre, para Madrid, en lo que yo sé, para Madrid y para su alcázar, que son dos cosas casi inseparables una de la otra, esta es la última aventura militar de su historia. Todavía en el reinado, en las guerras civiles del reinado de Enrique IV, el alcázar fue sitiado, fue bombardeado, volvió a serlo en las guerras comuneras, pero ahí acabó ese recorrido del edificio como fortaleza, ¿no? Hay aquí cerca, en el archivo de Valencia de Don Juan, hay una instrucción manuscrita para los oficiales de las obras reales, de las que se hacían habitualmente, donde se determinaba lo que tenía que hacer el arquitecto, el maestro mayor, el veedor, el pagador. Y es una instrucción de 1579 que nunca llegó a oficializarse, ¿no? Se quedó como un borrador. Pero había un punto donde decía, 1579, ¿no? Tantos años después, pero se decía que el veedor cuidara de la artillería y la munición que estaba en la fortaleza, como habían hecho antiguamente los alcaides. Que la pusiera a cubierto, porque debía estar fuera, en uno de los patios. Y esa instrucción, el interés que tiene, por lo menos para mí, es que la anotó Juan de Herrera, ¿no? En los márgenes. Juan de Herrera, que acababa entonces el Escorial, ¿no? Y la anotó en los márgenes, manuscrito allí. Y dice, sí, esto me parece muy bien, que efectivamente estas armas se tengan en las condiciones que es necesario tenerlas dentro de una fortaleza. Dice, aunque solo sea por policía, ¿no? Aunque solo sea por tenerlas bien. Pero luego apunta Juan de Herrera, aunque bien sé que ya nunca más van a ser menester. Y es verdad, no vuelven a ser menester. Afortunadamente para Madrid, afortunadamente para el Alcázar, afortunadamente para todos, no volvió a suceder una circunstancia como esa, ¿no? Y ya el Alcázar no volvió a verse asediado o amenazado, ¿no? Bueno, hay una cosa en la Corona de Castilla de hace 500 años, y es que no existía nada similar a lo que había, por ejemplo, en Bruselas, que era la corte de los archiduques los archiduques de Austria, los duques de Borgoña, o en París con los reyes de Francia. No había una capital, no había un lugar donde estuviese o tuviese preferencia el rey por estar. Por ejemplo, en el siglo XIV a los reyes les dio por pasar mucho tiempo en Andalucía e incluso morirse allí, por eso hay tantos reyes de Castilla enterrados en Andalucía, pero que podía estar en cualquier sitio. Luego, en una revuelta como la Comunera, no se trataba de tomar París o tomar la capital, hacerse el dueño del centro de poder y a partir de ahí reconquistar el resto. Realmente los centros de poder estaban bastante repartidos, porque Juana de Castilla era uno, pero la Chancillería, por ejemplo, estaba en Valladolid. Bueno, y se había abierto otra más en Granada a raíz de la conquista. Es decir, que si hay algo que caracterice a la Corona de Castilla es como tenía todo separado por el reino. Madrid, digamos, cuando Felipe II se trae la corte aquí en 1561, es una verdadera novedad, una auténtica revolución, concentrarlo todo en el mismo sitio. No tanto, pero bueno. O sea, lo primero, una cosa es lo que significan como centro de poder una ciudad como París o una ciudad como Londres, y otra es que los soberanos franceses o los soberanos ingleses residan en esas ciudades, que como es bien sabido no residen nunca en ellas, ¿no? Los soberanos Tudor pues van de casa en casa y de palacio en palacio peregrinando, y Whitehall pues es un palacio más, como Greenwich o como Hampton Court o como el que sea, ¿no? En eso, hombre, la diferencia es que, claro, Londres o París tienen un peso específico que evidentemente entre nosotros, pues Madrid para nada tiene, ¿no?
Ahora, el hecho de que luego la capitalidad se asiente aquí, eso es también una consecuencia, a mi manera de ver, de las comunidades, ¿no? Después del estrago que causa el asedio, el bombardeo del Alcázar, ¿no? El cañoneo del Alcázar, el minado del Alcázar, que se mina sus murallas y sus defensas, ¿no? Después de todo eso, el emperador decide acometer unas grandes obras, ¿no? Que reforman por completo ese palacio. Tanto es así que lo convierten en el único palacio posible donde un rey como Felipe II puede instalarse y puede instalar su corte. Felipe, cuando llega a España, se va a Toledo. En Toledo no hay escalera, no hay capilla, no hay nada. O sea, es imposible estar la corte allí. El único sitio donde el rey puede alojarse decentemente es el Alcázar de Madrid, que está recién reformado por su padre. Y está recién reformado porque precisamente las reformas que se hacen, la ampliación en toda la zona de lo que hoy es la Plaza de Oriente, ¿no? Lo que se llamaba el Cuarto de la Reina, pues se hace seguramente en los lugares que más sufrieron durante el asedio del edificio, ¿no? Y que peor estuvieron, ¿no? Y que son los que se reforman para convertir esa fortaleza ya en un fantástico palacio, ¿no? Que es lo que va a hacer que el rey decididamente se asiente allí, no ninguna otra razón específica. Luego, la Guerra de las Comunidades tiene una importancia directísima y capital en que hoy Madrid sea la capital de España. No, bueno, que... no es una relación absolutamente directa. Si solo deja una fortaleza para que se pueda instalar Felipe II. Es que el Alcázar salió estragado de esa contienda y que las reformas que se hacen después para convertirlo en un palacio se hacen posiblemente en las partes más dañadas en que esa fortaleza había sufrido, ¿no? Ahora, eso pasan unos años hasta que Carlos decide reformar sus palacios. Madrid, Toledo y Sevilla, decide reformarlos los tres a la vez, construir uno en Granada. Con distinta fortuna. Y construir uno en Granada también, en la misma Alhambra. Bueno, pero lo de Granada es antes y tiene otras condiciones. Felipe II en 1561, en la primavera de 1561, no trae aquí la corte como consecuencia de la Guerra de las Comunidades ni nada. Queda muy lejos, ¿no? Vamos a ver, en Madrid hay un Alcázar reformado, esto es de capital importancia, pero hay otras cosas más. Por ejemplo, la corte no puede estar en Toledo, entre otras cosas, porque Toledo es una ciudad con unas tensiones sociales monumentales entre cristianos nuevos y cristianos viejos. En Toledo creo que hay un arzobispo que manda mucho, bastante, ¿no? Y el rey allí, y entonces hay unos choques de intereses que son bastante importantes. Ya hay, por cierto, una humillación al corregidor en 1559, que no viene al caso ahora, pero que hace que la vida entre el poder real y el poder eclesiástico tengan sus fricciones. Madrid tiene, por otra parte, algo soberbio y espectacular que se llama los cazaderos reales, espectaculares. Madrid no tiene catedral, lo cual es fabuloso porque aquí la autoridad civil hace y deshace a su gusto, y así sucesivamente. Son muchas cosas. Las comunidades tuvieron mucha repercusión ulterior, fueron victoriosas, en cierto modo, en la historia de España. Pero no tiene nada que ver lo de 1561 con la Guerra de las Comunidades, ¿no? En fin, y discúlpenme que se hace tarde. Bueno, me informan que tenemos que ir terminando ya, pero no vamos a terminar del todo, porque nos gustaría que, bien, los que han acudido primero a la conferencia y luego a esta mesa redonda, pues que puedan preguntar a cualquiera de los que están aquí si tienen alguna cuestión. Así que no veo muy bien porque tengo la luz delante, pero supongo que les darán un micrófono o algo así para que pues procedan con su pregunta. Si está por ahí ahí, ahora ya se les ve mejor porque ya están encendidos. Pues no tienen más que levantar la mano. Si tienen, a ver si yo desde aquí tampoco veo mucho, pero hay uno ahí, la ha levantado, pero no mucho, ¿eh? Va a ser solo media pregunta, no pregunta entera porque no se le ve muy decidido. ¿Cuál sería la principal característica que las comunidades generaron en la política o en la vida de la Castilla de los años posteriores o el siglo posterior? La principal consecuencia, por así decirlo, de las comunidades.
¿A quién le diriges la pregunta? ¿A cuál de ellos? Un poco, pues... Yo creo que el Sí, profesor creo que- Álvar es la persona más Yo indicada. creo que Yo sí. también pienso que Alvar te la va a contestar Pues mejor que nadie. entonces, Gracias. No, que el Encantado. profesor Álvar se enrolla mucho. Vamos a ver, ya durante la propia revolución de las comunidades hay un primer cambio. Adriano de Utrecht, que había sido nombrado gobernador por Carlos V, Que sería papa. y que sería papa. Porque a Adriano de Utrecht se le ponen dos cogobernadores castellanos. Ya hay un cambio durante la revolución de las comunidades. Y luego, a lo largo de toda la historia ulterior de la Casa de Austria, existen algunos fenómenos que son curiosos, como es, por ejemplo, el proceso de castellanización de Carlos V, con sus más y sus menos, pero vamos, Carlos V tiene un proceso, él tiene un sentido patrimonial imperial de sus posesiones, naturalmente, pero él también tiene una tendencia hacia la castellanización. Creo que se fue a enterrar, a morir a Yuste o algo por el estilo, ¿verdad? Que anda que está visible el sitio. Luego, la cuestión de las finanzas también es muy interesante, el miedo que da, ¿verdad?, tocar los impuestos directos y todas estas... al final se hace todo, ¿verdad?, pero siempre están pendientes. Desde luego la frase para evitar lo que ocurrió en las comunidades, o para evitar lo que ocurrió ante tal, eso aparece en mucha documentación en tiempos de Felipe II. Se tiene la Casa de Austria para bien, la Casa de Austria tiene un especial cuidado, esta es la gran paradoja, tiene un especial cuidado en preservar Castilla, del mismo modo que saca todas las riquezas de Castilla, pero claro, esto es lo que permite a la población castellana en tiempos de hierro, ¿verdad?, poder salir de Castilla e irse, por ejemplo, bueno, la vida de Cervantes sin la Casa de Austria, el imperio de los Austrias, no sería comprensible, ¿verdad? Esta es la gran paradoja, el triunfo imperial en 1521 tiene como consecuencia que Castilla se convierta en todo, para bien y para mal, y esta es la película de los Monty Python, que Castilla se convierta para bien y para mal en el sostén del imperio de la Casa de Austria. Esta es la paradoja. En todo lo que quiera siempre va a haber esa castellanización, en todo, pim, pim, pim. ¿Es causa directa de la revolución de las comunidades? Bueno, más o menos sí. Es desde luego causa directa de la castellanización. ¿De acuerdo? Castilla construyó España y España destruyó Castilla. Bueno, pero eso que no se grabe y que no se proyecte hoy por ahí porque se puede ser una buena. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguno más? Sí, hay una señora que levanta la mano ahí. ¿No? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, volviendo a la figura perdón, de la reina Juana, y hablando en un futuro paralelo hipotético, o en un pasado hipotético, ¿cuál hubiera sido la figura de la princesa Juana, luego archiduquesa de, archiduquesa de Borgoña, de Austria, si el infante Juan, el primogénito de los Reyes Católicos, hubiera reinado? Ella es para Bethany, entiendo, ¿no? Gracias. Qué pregunta más bonita. Y yo creo que era efectivamente el camino que se creía, que era el camino de Juana. Es decir, hacer un papel de representación diplomática de los intereses, ¿no?, de sus padres en la corte de Borgoña y en un papel secundario al del archiduque de Austria. Intentar mantener esa alianza, ¿no?, y estar siempre en, digamos, tensión con la francofilia que hubo en esa corte, ¿no? Claro, cuando se despide de Isabel la Católica, piensa que como futura archiduquesa, duquesa de Borgoña, en 1495-96, piensa que no va a volver a ver ni a su madre ni a Castilla.
O sea, ella tiene claro que es una separación definitiva, que tiene otro papel, ¿no? Y hay una... y que esa es su misión, digamos, diplomática y personal, de ser archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña. Ahora bien, lo que es el mayor desastre para los reyes católicos, Fernando e Isabel, es que es su heredera y además le han casado con, digamos, la peor persona, ¿no? La peor persona posible. Entonces hay una correspondencia de Isabel la Católica con el marqués de Viena, que dice que le pide por favor convencer a su hija que no va a hacer nada contra su conciencia, o sea, que no va a descasarla de su marido. O sea, que eso es lo que está en la cabeza de todo el mundo. El problema de verdad de la sucesión de los Austria está allí, en 1503, en Madrid. Y todo el mundo está viendo que el problema no es Juana, el problema es Felipe. Y después el problema es Carlos, pero Juana le va comprando tiempo para su hijo, ¿no? Entonces, y al final aguanta la estrategia. Y en cualquier caso, respondiendo también, añadiendo a todo lo que ella ha dicho, habría sido emperatriz. Sí. Efectivamente. Claro, sí. Si Felipe hubiera sobrevivido y no se hubiera muerto de peste, y entonces ella, como era la esposa del hijo de Maximiliano I, habría sido emperatriz. Pero me parece que esto es hacer futurible, esto es hacer cine. Sí. Pero está muy bien. Literatura, que está bien. Es así, ¿no? Bien, ¿algo más? Pues tenemos que ir ya concluyendo. Sí, por ahí veo uno, ¿no? Hola, ¿qué tal? No. Sí, habéis empezado la charla diciendo que no llamáramos a Juana loca. Luego se ha dicho que tenía episodios de desconexión. Luego incluso se ha dicho que vivía a 3 palmos del suelo o incluso que era autista. Yo me voy de aquí sin saber si estaba loca o no. Sí, pues mire, hay bibliografía, si quiere, de Vallejo Nájera y de Francisco Alonso Fernández. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale, gracias. Sí, bueno, bien. Sí, efectivamente hay distintas interpretaciones, ¿vale? Y lo importante es que estén cada vez más cercanas a las fuentes y a las fuentes contextualizadas, ¿no? En su momento de producción y de recepción. Y efectivamente también es verdad que distintas interpretaciones pueden coexistir, ¿no? en el espacio público. Yo creo que eso es de mucho valor, ¿no? De tener ese contraste. Claro, tú piensas una cosa. A Fernando VI, que estaba como una regadera y murió, bueno, en unas circunstancias lamentables allá en Villaviciosa de Odón, se le conoce como el Pacífico, ¿no? O a su padre, a Felipe V. Felipe V, si se tuvo que contratar al mejor castrado de Europa para que le levantase un poco el ánimo, y así ha pasado la historia como el animoso, así que no sé por qué habríamos de llamarla Juana la Loca, cuando podemos llamarla Juana de Castilla. A ver, tampoco yo creo que haya que ir ahora Juana la Sensata, no creo que haya que llegar a esos extremos, pero bueno, sí, al final se va a quedar como Juana la Loca, por más que digamos lo que digamos. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosilla más? ¿Está usted hablando ahí? No estaría haciendo la pregunta a quién no se la tiene que hacer, ¿no? Que la he visto. Puede preguntar aquí. Si no, ya pues damos esto por concluido, porque son ya las 9:45 de la noche. Pues ya está. Pues nada, muy bien, Muchas gracias. Bueno. Pues ha sido un gusto, de verdad, que hayan estado hasta el final, además, porque ha sido un acto muy largo. Muchísimas gracias a todos. Como el avión. Enhorabuena, también. Prueba superada. Bueno, muchísimas